tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Más de 200 nuevos contagios confirmados en la jornada de ayer por pruebas PCR o serológicas. Y lo peor, el peor dato, el más preocupante, más de 200 personas ya ingresadas en los hospitales vigueses, algunas de ellas muy jóvenes. Hoy el hospital de Fátima nos informaba de otra persona de 27 años ingresada por complicaciones del COVID en este hospital, y son 11 ya las personas jóvenes ingresadas, además del mismo grupo, del mismo brote, entre 27 y 40 años. Tienen todos, por tanto, mucha precaución. Efectivamente, siempre decimos que hay grupos especiales de riesgo, pero como vemos, está afectando también y mucho a la gente joven. Por eso lo que se intenta también con las medidas que han entrado ya en vigor es evitar el contagio. Recuerden que si tienen que comprar algo que no sea en comercio esencial, que únicamente son los supermercados o las farmacias, también los talleres de coches, recuerden que las persianas cierran a las 6 de la tarde. Es una de las principales medidas en una jornada y durante 3 semanas en la que solo nos podemos reunir con convivientes. Hay alguna excepción que hoy ha aparecido publicada en el DOGA, como por ejemplo que aquellas personas que viven solas se pueden unir a otro grupo de convivencia estable, solamente una persona por grupo de convivencia estable, o que aquellas personas que conforman una pareja, matrimonio o no, y que viven en pisos diferentes, también pueden tener contagios. Saben que una vez publicadas en el DOGA hay una serie de letras pequeñas, pero en general recuerden que la petición es esa, que nos movamos lo menos posible, en la medida de lo posible, que nos autoconfinemos, porque las cifras no son buenas en general en España, en general en Galicia, pero también en el área sanitaria de Vigo, y todos los concellos tienen cifras superiores a las 2 olas anteriores. Sabemos cómo estamos aquí en Vigo, lo acabamos de ver en los servicios informativos. Nos vamos a acercar a otro de los ayuntamientos del área metropolitana, el concello de O Porriño, donde nos escucha ya su alcaldesa, Eva García de la Torre. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Además, Eva, creo tu último, si no penúltimo día de aislamiento también, debido al contacto con un positivo. Pues efectivamente, tuvimos un contacto en alcaldía, en el gabinete de alcaldía, con un contacto estrecho, vamos, de trabajo, con el que estás permanentemente interactuando, y con un positivo, y bueno, pues tuvimos que quedarnos en casa para evitar bueno, pues males mayores, ¿no? Por eso el pleno va a ser telemático. Ya pensábamos hacerlo, aunque no estuviera en este momento confinada, porque, bueno, las normas de la Xunta así lo indican, y creo que es lo más prudente dada la situación. Y además creo que queremos ejemplo nosotros de que las cosas no están fáciles, y tomar medidas como esta, bueno, pues yo creo que es una señal, un toque de atención para la ciudadanía. Eva, porque O Porriño es otro de los municipios donde preocupan las cifras, sobre todo el acumulado a 14 días, que es el dato que nos da una visión general de cómo puede estar el concello. Y O Porriño en los últimos días, si antes nos alarmábamos cuando superaban los 50 casos, en los últimos días supera los 100. Pues sí, efectivamente, para que tengamos clara la foto, a la vuelta de las Navidades, digamos que la semana más completa fue la del 9 de enero, ¿no? Teníamos 29 casos activos en Porriño. A 10 días después estábamos rozando los 100. Eso quiere decir la magnitud del problema y la rapidez con la que se desbocan las cifras y los contagios, ¿no? Y efectivamente, no habíamos alcanzado los 100 en el pico que tuvimos en octubre, noviembre, que estuvimos cerrados, además, con la hostelería cerrada y demás, y no lo habíamos alcanzado, y aquí en menos de 10 días los hemos sobrepasado. Y me temo que la situación está lejos todavía de empezar a mejorar, ¿no?
Enseguida te pregunto por la hostelería, sin duda el sector o uno de los sectores más afectados por todas las restricciones que hemos venido teniendo a lo largo de los meses, pero antes, siempre vemos a O Porriño, porque lo es como el Concello de Deporte, ¿no? En Porriño tenemos, además de grandes clubes, muchas citas, o teníamos cuando la normalidad lo permitía, muchas citas orientadas hacia el deporte, tanto profesional como no profesional. Y quizá por eso también fuisteis uno de los primeros concellos en tomar medidas con respecto a instalaciones deportivas, antes incluso de estas mayores restricciones de la Xunta. Pues sí, lo que pasa que en la reunión que tuvimos la semana pasada con las áreas sanitarias, ¿no?, de Pontevedra, más amplia que solo la de Vigo, en los que estábamos afectados, que eran unas reuniones, bueno, pues 5 o 6 concellos, sí que varios alcaldes hicieron ver que había una cierta contradicción, ¿no?, en que se prohibieran las verbenas, se prohibiera la hostelería, se prohibiera un montón de actividades y que, sin embargo, los recintos deportivos en el deporte autonómico federado y con competición oficial se estuviera permitiendo aforos bastante importantes, ¿no? Entonces, nosotros sí que tomamos alguna medida no bien entendida por la gente, pero yo creo que los ciudadanos tienen que comprender que tenemos la responsabilidad dentro de nuestras competencias de adelantarnos un poco a los acontecimientos y sí que vemos que, porque somos un animal social y vamos a un evento deportivo y aunque dentro del recinto nos puedan tener más o menos separados, al principio encontramos gente que conocemos y al final también. Y es inevitable, ¿no? Pues tanto en los recintos deportivos decidimos cerrarlos, la Xunta esta vez sí que nos ha apoyado, y también los parques infantiles, que en este caso se dejan abiertos, pero que nosotros no somos capaces de garantizar el aforo y la limpieza. Para garantizar que no hay más de 4 niños juntos. Es que es imposible. Es imposible incluso cuando no hay situación de pandemia, es muy complicado. Con todo, decíamos, unas medidas, en este caso el Concello se adelantaba con el tema deportivo desde ayer o desde esta mañana, en realidad desde esta medianoche son el resto de los concellos ya los que tienen que aplicar estas medidas, pero creo que todavía hoy se tiene que reunir ese comité COVID, que hay reuniones periódicas, por otro lado, desde el Ayuntamiento de O Porriño, porque hay algunas cuestiones que permanecen abiertas y no he leído la letra pequeña del DOGA en ese aspecto, caso del mercadillo. El DOGA permite que las nuevas normas restrictivas permite que se haga siempre que se pueda garantizar una separación y demás. Pero lo dicho, nosotros por la configuración se hace en la calle Ramón González, una calle no demasiado ancha, y se produce acumulación de gente, es que es inevitable. Entonces, por hacer un símil, ¿no?, si no podemos hacer una verbena, algo que concita a tanta gente, como es el mercadillo, evidentemente tenemos que restringirlo y sabemos que estamos perjudicando gravemente a los vendedores de los mercadillos, que venden y comen, y no venden y tienen muchas dificultades. Pero también es verdad que hoy en la comisión COVID del Concello que hemos creado para consensuar las medidas e informar de los datos que tenemos, vamos a proponer, ya lo apunté el otro día, que articulemos 2 tipos de ayuda. Una para la hostelería, que ya habíamos hecho en la primera, después del confinamiento, en otoño, lo habíamos articulado una partida de 100.000 euros para ayudar a la hostelería y al comercio. Y esta vez, bueno, pues vamos a intentar hacer una partida para ayudar a los comerciantes de los mercadillos. Y lo que sí que tenemos que ver es que esto no sea incompatible con algún tipo de perfección de ayuda que puedan tener, porque, por ejemplo, el RISGA puede ser incompatible con cualquier otra ayuda, ¿no? Entonces, si no es a través de una ayuda directa económica, pues sí ampliando el banco de alimentos para darle alimentos 2 veces a la semana. Vamos a ver la manera de ayudarles para sobrellevar esta situación y también, como dije y adelanté,
habilitar una partida presupuestaria para ayudar también al comercio local, a la hostelería, porque es el sector con diferencia más castigado en las restricciones que se están tomando. Ya tuvieron el encierro, bueno, el que sufrimos todos en marzo del año pasado, luego en octubre y ahora de nuevo cerrados, y no se sabe muy bien hasta cuándo. Entonces, creo que tenemos que ser sensibles y estar a su lado y ayudarles. Alcaldesa, te adelantaba yo ya que esa iba a ser una de las preguntas que te iba a realizar, respondida ya esa partida de ayudas también para la hostelería, además de intentarlo para esos comerciantes ambulantes. Dicho esto, que no todo es pandemia, porque sabemos que los concellos están precisamente actuando principalmente en temas relacionados con la pandemia, no queda otro remedio, coberturas sociales, económicas, pero también pendientes de esas restricciones, pero sabemos que hay más proyectos y sabemos que hay uno próximo a activarse. Hablábamos de la calle Ramón González hace un ratito, pues siguiendo, tenemos Manuel Rodríguez que llega hasta San Sebastián. Yo creo que es toda esa zona la que se va a humanizar en un proyecto recientemente presentado por el Concello. Pues efectivamente, vamos a seguir con ese plan de humanización que en su día se hizo hasta por la calle Ramón González, desde el Concello de Porriño, vamos, poco antes, hasta lo que nosotros conocemos, hasta el Celtiña. Y estamos viendo cómo está la calle en la actualidad. Sí, cuenta Eva. ¿Vale? Y vamos a reanudar esa humanización hasta la plaza de San Sebastián. Y yo creo que es algo que va a favorecer además en la revitalización de ese barrio, que además es el origen de Porriño. Realmente todos los que vivimos sabemos que Porriño nació y empezó a florecer a partir de ahí, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, hay que dotarlo de una nueva apariencia. Se va a hacer una actuación muy intensiva y yo creo que va a mejorar mucho la calidad de vida de los vecinos de allí, a poner en valor esa zona, que hay que reactivarla, y creo que es una actuación desde luego muy, muy, muy importante. En tiempos de pandemia es complicado hablar de plazos, pero yo no sé si nos puede dar alguna cifra la alcaldesa, plazos, por supuesto, también un poco presupuesto. ¿Cuál es también el tiempo de ejecución que se prevé? Pues la idea es que esté como máximo en un año. Quiero decir, nosotros lo vamos a hacer con cargo a fondos de Diputación. La actuación está, estoy hablando de memoria, sí. En torno a los, no sé si son 400.000 euros toda la actuación. Y bueno, yo espero eso, hay que hacer varias cosas. Primero, que se apruebe el proyecto, que tengamos los fondos, la licitación, pero yo creo que en el plazo de un año deberíamos estar ya disfrutando y paseando por esa zona, que yo creo que va a ser muy importante, porque sí que es verdad que vemos como, bueno, pues la falta de inversión pública hace que vaya quedando un poco pues decayendo, ¿no? Y lo que hay que hacer es reactivarlo, y Porriño cada vez tiene más habitantes, por lo tanto es una zona residencial magnífica, y espero que también sea comercial. Alcaldesa, la última, y también hablando de proyectos a futuro, unos que fructifican, caso de este que es inminente, y otros que lleva más tiempo, bueno, llevan décadas, con los que continuamos esperando. No sé si hay alguna novedad. Sabemos que la situación administrativa en general es complicada. ¿Cómo está lo del paso a nivel? Bueno, la idea que yo tengo es que en breve van a empezar de hecho, nos van a pasar el plan de obra para hacer las catas, porque bueno, tendremos que reordenar el tráfico, seguramente tengamos que desviar, porque usted está en el meollo, está en el centro de Porriño, ¿no? Empezaron con las catas, el proyecto ya lleva adjudicado meses y están en esa elaboración, pero bueno, para hacer el estudio geotécnico tienen que venir con todos los equipos necesarios para empezar a hacer catas y ver, bueno, cómo es el nivel freático y qué soluciones técnicas hay que darle a la evidente y esperable afluencia del río, porque está muy cerca en la vía, ¿no? Yo tengo mucha esperanza. Es verdad que estamos en una situación en la que prácticamente las cosas se han ido paralizando porque
porque, bueno, desde el confinamiento del año pasado, cuando era inminente ya la adjudicación, hasta toda la casi paralización de la economía totalmente en la Semana Santa, bueno, pues estamos, digamos que con los plazos un poco ralentizados, pero sí que es verdad que el año que viene, o a finales de este año, debe estar el proyecto encima de la mesa de Adif. Y nosotros estamos trabajando para que ese proyecto, en el que el Estado se gasta más de 1 millón de euros, no se guarde en un cajón, sino que sea real, que se lleve a cabo. Y creo que ahora hay que aprovechar, porque hay fondos europeos para este tipo de inversión y nosotros tenemos que luchar, pelear, entrevistarnos con quien haga falta, viajar a donde haga falta, presionar para que veamos esto. Yo desde luego estoy absolutamente comprometida a trabajar en este sentido. Hemos conseguido mucho, si no hubiera sido por estar permanentemente encima de esa cuestión, no tendríamos ni siquiera el proyecto encima de la mesa, ¿no? Y ya se ha avanzado bastante. Y aquí nos quedamos pendientes también de ese asunto. Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño, muchísimas gracias de verdad por atendernos una vez más en esta casa, en este plato abierto. Muchísimas gracias. Solo una llamada de atención a los vecinos, por favor. Cuidados, ser responsables, sabemos lo que tenemos que hacer. Y si no es imprescindible, quedaos en casa. Es lo mejor. Gracias. Nos sumamos también a esta llamada de atención y vamos a seguir hablando de salud, en este caso de salud animal con nuestro veterinario de cabecera. Pero si les parece, arrancamos esta sección con el inicio de un viaje al Gran Sol. Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Decía yo que este es el inicio del viaje hacia el Gran Sol. Sí, ese es Rube embarcando esta semana pasada, camino al Gran Sol. De hecho, ya se ha liberado, ya tenemos noticias e incluso imágenes que no te las pude enviar aún de cuando fue la suelta en el sur de Irlanda. O sea que todo ha ido bien. Todo ha ido bien. Esta era la primera foca que llevaba ya, como sabéis, desde finales del año pasado en el IGAFA, y de hecho pues hubo un intercambio, ¿no? Rube se fue al Gran Sol y la otra foca que teníamos en la UCI del CENMA, que tenía una artritis un poco complicada, tuvo varias articulaciones afectadas por una bacteria multiresistente, parece mentira, ¿no? Un animal salvaje y con resistencias a los antibióticos, pues ahora mismo ya evolucionó muy bien, ya está sin tratamiento antibiótico y está en la piscina que dejó libre Rube. De manera que se sabía o preveíais que la evolución fuera más lenta, pero está evolucionando, vamos, que es lo importante. Sí, de hecho ya tenía un carácter un poco complicado, ya en las últimas curas en las articulaciones eran difíciles de realizar y ganó bastante peso, de hecho pesa ya 26-27 kilos. ¿Es habitual que tengan resistencia a los antibióticos determinados animales, sobre todo los marinos? Quiero decir, ¿tiene algo que ver todos los residuos que vamos tirando al mar y con los que se acaban encontrando y consumiendo? Pues este es un tema muy interesante, María, y la verdad es que es difícil de responder exactamente la causa de estas resistencias en animales salvajes, pero probablemente sí que esté relacionado, no solo las bacterias, sino incluso otro tipo de enfermedades que afectan a personas o a mascotas y que muchas veces pues, se nos van a especies silvestres, ¿no? Como ya ha pasado pues, con el lince ibérico en España o con otras especies silvestres. Oye, que me comentaba Marcos el otro día cuando nos mandaba este vídeo que nos iba a comentar algunas curiosidades entre perros y focas. Sí, bueno, precisamente hablábamos ahora no de enfermedades y hablábamos de vacunación el otro día, ahora hablaremos un poquito más de esto, pero hace unos años hubo una altísima mortalidad en las focas en el Mar del Norte, pues por el moquillo canino, ¿no? Mucha gente seguramente le decimos moquillo canino y están habituados, es una enfermedad vírica muy grave en los perros y las focas son susceptibles también a la infección por este virus y no están vacunadas, pues sufrieron una mortalidad muy alta, ¿no? Pues lo que decíamos, la relación entre enfermedades infecciosas que muchas veces pues, se distribuye o se disemina de una especie a otra, animales o humanos, como sufrimos ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia. Por eso la importancia de prevenir todas aquellas enfermedades que podamos, y para ello están las vacunaciones, la vacuna para aquellas enfermedades que conocemos y sí podemos prevenir. En el caso de los cachorros, hablamos ahora de perros. ¿Cuándo se inicia o cuándo debería iniciarse, por lo menos?
Bueno, pues lo normal es iniciarlo en torno al más o menos el mes y medio de edad. Entre el mes y medio y los 2 meses es la edad ideal de iniciar esa primo vacunación, ¿no? Porque hay que recordar que el cachorro nace con unos anticuerpos que se los pasa a su madre a través del calostro y que esos anticuerpos pueden durar ahí pues, durante varias semanas, con lo cual no merece la pena vacunarles en esas primeras semanas porque si no hay una interferencia con esos anticuerpos maternales y la vacunación no genera la inmunidad que buscamos. Por eso siempre empezar a partir de las 6-8 semanas de edad. ¿Frente a qué enfermedades tenemos vacunas? Bueno, hoy en día tenemos cada vez para más enfermedades, por suerte, pero las tradicionales, digamos que las, entre comillas, obligatorias para la salud de nuestro perro, pues el moquillo que nombrábamos antes, una enfermedad que, por ejemplo, hace años teníamos una cierta incidencia, cierta frecuencia de cachorros con esta enfermedad, una enfermedad muy grave que da un abanico bastante amplio de síntomas. Los síntomas más graves son los neurológicos y pueden dejar secuelas, ¿no?, para ese animal o incluso llevarle a la muerte. Entonces, moquillo es una de ellas y gracias a esa vacunación hoy en día casi no vemos ningún perro con moquillo, son muy, muy raros, ¿no? Y luego, obviamente, la parvovirosis, que es un virus que afecta mucho al sistema digestivo. Esta seguimos viéndola, sobre todo en perros que vienen de criaderos, perros que vienen de Europa del Este, por ejemplo, cuando se importan. Y luego también vacunamos frente a hepatitis vírica, frente a parainfluenza, algo parecido a la gripe, ¿no? Y frente a leptospirosis, que hay que recordar que es una de las enfermedades zoonóticas, ¿no?, que puede tener mi perro y que me la puede transmitir a mí. Estas serían las obligatorias, pero hay algunas recomendables también. Sí, luego hablamos siempre de enfermedades como la tos de las perreras, por ejemplo, que es una enfermedad muy urbana, ¿no?, de perros que comparten mucho la vía pública con otros animales o que van a guarderías caninas o a exposiciones caninas y están expuestos más a esta enfermedad, que es más leve, pero sí que da un poco de sintomatología latosa, ¿no? Pues tos, por ejemplo, continua durante varias semanas. O la leishmania, ¿no?, que ya hemos hablado pues otras veces de que es una vacuna cada vez más recomendada para intentar prevenir esta enfermedad, que es un parásito, no es un virus, pero es una enfermedad pues endémica en España, ¿no? ¿Cuántas dosis tenemos que administrar o durante cuánto tiempo? Porque, bueno, ahora que hablamos mucho de vacunas y de inmunidad, ¿cuánto tiempo dura esta inmunidad? Esta es otra buena pregunta, María. Las dosis en general, necesitamos siempre repetir como mínimo de 2 dosis de cada una de estas enfermedades para inducir una buena inmunidad, ¿no?, para que ese efecto que producimos en el sistema inmunológico del paciente luego dure. ¿Cuánto dura? Bueno, pues la verdad es que para algunas enfermedades no se sabe exactamente, pero cada vez sí que sabemos que para algunas de ellas conseguimos duración de hasta un mínimo de 3 años, ¿no? Por lo tanto, no hay que revacunarle todos los años frente a todas estas enfermedades de las que hablábamos, pero sí frente a alguna de ellas. Por ejemplo, la leptospira es anual, pero luego el moquillo, la parvovirosis se puede poner ya cada 3 años. Esto pues facilita un poco la pauta de vacunación y nos da una buena duración de inmunidad. O sea que hasta 3 años en muchas de ellas. Con la pandemia, con el COVID, hemos aprendido mucho vocabulario médico que nos va a servir también. Marcos Fernández nos ayuda muchas veces también a entender determinadas cosas. Mucho se ha hablado de la inmunidad de rebaño y creo que nos traes unas fotografías también para explicarnos un poco para qué sirve, cómo se consigue y por qué es necesaria. Bueno, es necesaria porque la protección, digamos que del grupo, ¿no? Este es un término muy veterinario, lo de la inmunidad de rebaño. La inmunidad del grupo hace que ese patógeno, ese virus, no tenga capacidad para ir saltando de un individuo a otro, ¿no? Si estamos protegidos en torno a un 70%, depende de las enfermedades, ¿no? En enfermedades víricas se habla de que lo ideal es estar en torno a un 90%, un 95% de inmunidad de grupo para que prácticamente toda la población esté protegida, y eso hace que el virus, si infecta a un paciente, a un individuo aislado, no tenga pues, en su entorno otros individuos en los que replicarse, ¿no? Eso es la inmunidad de rebaño y la inmunidad de grupo, ¿no? Entonces, cuantos más estemos vacunados, en el caso del COVID ahora o en el caso del moquillo canino que hablábamos antes, más difícil va a tener ese virus poder extenderse pues, a otros animales, ¿no? Y respecto a la vacunación, que lo hemos hablado también muchas veces, pues en los países desarrollados, por desgracia, en los últimos años ha crecido esa corriente antivacunas, ¿no? Y eso ha llevado a que la inmunidad de rebaño en algunas enfermedades pues no sea la deseable, ¿no? Y, por ejemplo, en personas el sarampión y sus brotes, o en algunos grupos, por ejemplo, en perros, pues brotes, por ejemplo, como hablábamos antes de moquillo, porque la gente deja de vacunarles, ¿no? Marcos, ahora sí la última, con respecto al COVID, a la pandemia y las nuevas medidas de restricción que han entrado ya en vigor, ni que decir tiene que los servicios veterinarios son servicios esenciales, pero parece que, claro, vosotros podéis estar abiertos hasta las 10 de la noche, el problema, y lo hablábamos antes, es que muchos otros trabajadores de otros servicios esenciales están también
abiertos o trabajando hasta esta hora y ya se ha producido alguna multa a alguno de estos trabajadores que acababa de llegar a casa y decidió sacar el perro porque llevaba toda la tarde en casa y es necesario sacarlo con asiduidad. Sí, como tú bien decías, somos un servicio esencial nosotros y otros servicios de salud y otros comercios como los supermercados, y hay que recordar que mucha gente pues eso, tiene horarios prolongados, que salen a las 9:30 del trabajo, llegan a casa y a lo mejor su mascota está toda la tarde sola y necesita salir a vía pública. Entonces, simplemente pedir un poco de flexibilidad para que las mascotas puedan salir a cubrir sus necesidades fisiológicas de la última hora de la noche, ¿no? Y que también hay que pensar que a veces hay animales que tienen patologías, ¿no? Hay animales que tienen problemas pues necesitan orinar más veces, tienen algún problema crónico que les obliga a salir más veces a la vía pública. Bueno, pues que sean un poquito flexibles, simplemente. Bueno, es casi mensaje más a las fuerzas de seguridad, que son quienes aplican esas normas de hagamos la vista gorda cuando realmente la situación lo requiere, porque entendemos que todo el mundo está muy consciente, es muy consciente de que la situación está siendo complicada, sobre todo en los hospitales, y que de todos depende pues intentar cumplir las normas lo mayor posible, de forma, bueno, pues todo lo fidedigna que podamos. Marcos, seguimos hablando de salud humana o animal de cara a la próxima semana. ¿Te aparece? Todo perfecto, María. Para la semana hablamos. Gracias. Bueno, ¿te parece? ¿Te apetece? No sé ni qué he dicho, señoras, señores. Intentamos apurar porque nos pasamos del tiempo, así que simplemente nos queda decir que volvemos mañana. Un beso.